4 de marzo de 2026, Tepatitlán de Morelos. El silencio dominaba el rancho donde durante años vivió alejada de los reflectores una de las mujeres más polémicas del cine mexicano. Esa mañana, la noticia comenzó a correr como un susurro inquietante. Había muerto Ana Luisa Pelufo, una figura que durante décadas desafió las reglas de la industria, rompió tabúes y protagonizó algunos de los momentos más controvertidos del espectáculo. A los 96 años, su vida llegaba a su fin aparentemente en tranquilidad, pero detrás de esa despedida silenciosa, muchos comenzaron a recordar que su historia jamás fue simple. Porque la misma mujer que el público conocía como un símbolo de belleza, valentía y rebeldía también estuvo rodeada de escándalos que durante años acudieron a la prensa. Desde el histórico desnudo que escandalizó al país en pleno auge de la época de oro del cine mexicano, hasta el misterioso caso ocurrido en su propia casa en los años 60, cuando un periodista apareció muerto en circunstancias nunca completamente aclaradas. ¿Fue realmente una vida tranquila la que terminó ese día o el final silencioso de una historia llena de secretos que pocos se atrevieron a contar porque detrás de la leyenda del cine se escondían decisiones, polémicas y episodios oscuros que marcaron su destino para siempre? Y lo más inquietante es que algunos de esos capítulos todavía generan preguntas hasta hoy. Pero antes de continuar con esta historia que parece sacada de una película, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta, porque cada suscripción ayuda a que YouTube recomiende más este tipo de contenidos y permite que sigamos investigando y contando historias reales que muchas veces no aparecen en los medios tradicionales. Si quieres apoyar aún más el canal, también puedes hacerlo con un Super Thanks, que nos ayuda directamente a seguir produciendo estos documentales. Y si no puedes apoyar de esa forma, no pasa nada. Simplemente deja en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Ahora sí, prepárate porque lo que ocurrió en la vida de Ana Luisa Pelufo está lleno de momentos impactantes, decisiones polémicas y secretos que muy pocos conocen. Y te recomiendo que veas este video hasta el final, porque la última revelación sobre su vida y sobre lo que realmente ocurrió en uno de los episodios más oscuros de su historia podría dejarte completamente sorprendido. La historia de Ana Luisa Pelufo comenzó el 9 de octubre de 1929 en la ciudad de Querétaro, en México, cuando nació con el nombre completo Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo. Desde sus primeros años mostró una personalidad que no encajaba fácilmente con las expectativas sociales que rodeaban a las niñas de su generación. En una época en la que la sociedad mexicana esperaba que las mujeres crecieran para asumir roles tradicionales dentro del hogar, Ana Luisa destacaba por su carácter curioso, inquieto y profundamente independiente. Quienes la conocieron durante su infancia recordaban que tenía una mirada intensa y una seguridad poco común para su edad. Su familia, de raíces culturales diversas, fomentó en parte su interés por el arte y la cultura, aunque nadie imaginaba aún que aquella niña terminaría convirtiéndose en una figura reconocida del cine mexicano. Durante su adolescencia, el país atravesaba cambios culturales importantes, pero las normas sociales seguían siendo estrictas, especialmente para las mujeres. Aún así, Pelufo comenzó a desarrollar una fuerte atracción por el teatro, el cine y cualquier forma de expresión artística que le permitiera explorar emociones y contar historias. En entrevistas que concedería décadas más tarde, recordaba que desde muy joven sentía que su destino estaba lejos de una vida convencional y que soñaba con viajar, conocer nuevas ciudades y experimentar la libertad que el mundo artístico prometía. Su belleza natural empezó a llamar la atención muy temprano. Tenía rasgos expresivos, una presencia elegante y una personalidad magnética que destacaba incluso en ambientes sociales cotidianos. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente la diferenciaba era su actitud decidida y su deseo de abrirse camino por sí misma. A finales de los años 40, cuando todavía era muy joven, comenzó a acercarse al ambiente cinematográfico que se concentraba principalmente en Ciudad de México, donde la industria del cine vivía uno de sus momentos más brillantes. Aquella etapa histórica sería conocida posteriormente como la época de oro del cine mexicano, un periodo en el que el país producía películas que conquistaban audiencias en toda América Latina y consolidaban a grandes estrellas. Llegar a ese entorno no era sencillo, pero Pelufo poseía dos cualidades fundamentales: determinación y una enorme confianza en su talento. Mientras muchas jóvenes de su generación temían desafiar las normas sociales, ella parecía impulsada precisamente por ese desafío. Cada paso que daba hacia el mundo del espectáculo representaba una pequeña ruptura con las expectativas tradicionales, y esa actitud rebelde, combinada con su carisma natural, comenzaría a definir no solo su carrera artística, sino también la imagen pública que la acompañaría durante toda su vida. El inicio de la carrera de Ana Luisa Pelufo estuvo marcado por una mezcla de oportunidad,
talento natural y un contexto cinematográfico que vivía uno de sus momentos más brillantes. A finales de la década de 1940, cuando la industria del cine mexicano todavía disfrutaba del impulso de la llamada época de oro del cine mexicano, la joven actriz comenzó a abrirse paso en un medio competitivo dominado por grandes estrellas. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1948 con la película Tarzan and the Mermaids, una producción estadounidense protagonizada por Johnny Weissmuller que fue filmada en las playas de Acapulco. Para Pelufo, este primer trabajo fue más que una simple aparición. Representó la puerta de entrada al mundo profesional del cine y la posibilidad de ser vista por productores y directores tanto de México como del extranjero. La experiencia de trabajar en una producción internacional le permitió aprender sobre los ritmos de rodaje, la dinámica de los sets cinematográficos y el funcionamiento de una industria que en ese momento estaba en plena expansión. A partir de ese debut, comenzaron a llegar nuevas oportunidades dentro del cine mexicano, donde su presencia en pantalla rápidamente llamó la atención por su combinación de belleza, personalidad y seguridad frente a la cámara. Durante la década de 1950 participó en numerosas películas de distintos géneros, desde dramas hasta producciones de corte popular, consolidándose poco a poco como una actriz recurrente en la industria. Con el paso de los años su trayectoria se volvió extraordinariamente prolífica, llegando a acumular más de 200 participaciones entre cine, televisión y teatro, una cifra impresionante incluso para los estándares de las estrellas más activas de su generación. Sin embargo, el momento que transformó por completo su carrera llegó en 1955 con la película La Fuerza del Deseo. En este proyecto, Pelufo protagonizó una escena que se convertiría en un punto histórico dentro del cine mexicano. Realizó el primer desnudo artístico mostrado en una producción nacional. En una época marcada por normas morales muy rígidas y por una fuerte censura cultural, esta decisión generó una enorme reacción pública. Muchos sectores conservadores criticaron duramente la escena, acusándola de desafiar las tradiciones y de romper con los valores que predominaban en la sociedad de ese momento. Al mismo tiempo, otros críticos y espectadores interpretaron el gesto como una expresión de valentía artística y de libertad creativa. El escándalo que rodeó la película no solo multiplicó la atención mediática sobre Pelufo, sino que también la convirtió en una figura profundamente debatida dentro del mundo del espectáculo. Desde entonces su imagen quedó asociada a una actriz audaz, dispuesta a desafiar límites y a tomar riesgos en su carrera, algo que terminaría consolidando su lugar como una de las personalidades más singulares y comentadas del cine mexicano de su generación. La vida sentimental de Ana Luisa Pelufo siempre estuvo rodeada de curiosidad pública, en gran parte porque ella nunca intentó construir una imagen artificial para ocultar quién era realmente. A diferencia de muchas actrices de su generación, que preferían mantener sus relaciones completamente alejadas de la prensa, Pelufo solía hablar con relativa franqueza sobre su vida emocional. En diversas entrevistas a lo largo de su carrera explicó que uno de los valores más importantes para ella siempre fue la independencia personal. Según sus propias palabras, nunca quiso sentirse atrapada en una relación que limitara su libertad o su desarrollo como mujer y artista. Esa forma de pensar era bastante inusual en el México de mediados del siglo XX, donde el matrimonio tradicional era considerado prácticamente obligatorio para las mujeres. Pelufo, sin embargo, defendía la idea de que una mujer podía amar profundamente sin renunciar a su autonomía. Esta postura generó rumores constantes en el medio artístico, ya que su nombre fue relacionado sentimentalmente con varios hombres del ambiente cultural y del cine, aunque muchas de esas historias nunca fueron confirmadas oficialmente. Algunos colegas que trabajaron con ella la describían como una mujer intensa, emocionalmente honesta y apasionada, cualidades que también se reflejaban en su manera de interpretar personajes en pantalla. A pesar de esa imagen de mujer fuerte y libre, Pelufo también vivió momentos de vulnerabilidad en el plano personal. Con el paso de los años se convirtió en madre y esa experiencia transformó profundamente su perspectiva sobre la vida. En entrevistas realizadas en su etapa más madura, la actriz confesó que su hijo era una de las personas más importantes de su mundo y que la maternidad le enseñó a valorar aspectos de la vida que antes pasaban desapercibidos debido al ritmo acelerado de la industria cinematográfica. De hecho, en varias conversaciones con periodistas comentó que, aunque amaba su carrera, el tiempo que podía dedicar a su familia era lo que realmente le daba equilibrio emocional. Al mismo tiempo, Pelufo nunca dejó de señalar las dificultades que enfrentaban las mujeres dentro del cine. Explicaba que muchas actrices eran evaluadas principalmente por su apariencia física o por los rumores sobre su vida sentimental, mientras que el talento interpretativo quedaba en segundo plano. Esta presión constante, según contaba, podía ser agotadora,
especialmente en una época en la que la prensa sensacionalista buscaba cualquier detalle para convertirlo en escándalo. A pesar de todo, ella decidió mantener su postura de sinceridad, convencida de que ocultar su vida personal solo reforzaría las mismas normas sociales que durante años habían limitado la libertad de muchas mujeres. Esa combinación de franqueza, independencia emocional y valentía para hablar de temas considerados tabú fue lo que convirtió a Ana Luisa Peluffo no solo en una figura importante del cine, sino también en un ejemplo de una mujer que eligió vivir según sus propias reglas, incluso cuando eso significaba enfrentarse al juicio público durante gran parte de su carrera. Uno de los episodios más polémicos y oscuros en la vida de Ana Luisa Peluffo ocurrió el 27 de junio de 1965, cuando un acontecimiento inesperado transformó una simple reunión social en un caso rodeado de misterio, rumores y titulares sensacionalistas. Aquella noche, en su residencia ubicada en la ciudad de Cuernavaca, se encontraba reunido un pequeño grupo de amigos del ambiente artístico y periodístico. Entre los invitados estaba Rafael Romero Sánchez, un personaje conocido en ciertos círculos sociales por su pasado como novillero y por su trabajo como periodista. Según los primeros reportes, la reunión había transcurrido con normalidad. Conversaciones, bebidas y un ambiente aparentemente relajado que no anticipaba ningún tipo de tragedia. Sin embargo, en algún momento de la madrugada todo cambió. Horas después, Romero Sánchez fue encontrado sin vida en la piscina de la casa. Inicialmente, la versión que circuló fue que se trataba de un accidente, posiblemente un ahogamiento provocado por el consumo de alcohol o una caída fortuita. Pero la situación comenzó a tornarse inquietante cuando los resultados de la autopsia revelaron detalles que no encajaban con esa explicación simple. Los médicos forenses encontraron una fractura en el cráneo, además de daños internos severos y otras lesiones que parecían incompatibles con una simple caída al agua. Estos hallazgos despertaron inmediatamente la atención de las autoridades y, sobre todo, de la prensa. Cuando los investigadores inspeccionaron la residencia, también detectaron señales que aumentaron el misterio. Algunos muebles estaban desplazados, varias botellas aparecían rotas en el suelo y había indicios que sugerían que pudo haber ocurrido una pelea o algún tipo de confrontación antes de la muerte. A partir de ese momento el caso dejó de ser un accidente y se convirtió en un escándalo mediático. Los periódicos de la época comenzaron a publicar versiones contradictorias, rumores y teorías cada vez más dramáticas. Algunos insinuaban que la reunión había sido más tumultuosa de lo que se había admitido públicamente. Otros sugerían que Romero Sánchez podría haber tenido conflictos personales con alguien presente esa noche. Incluso surgieron especulaciones que hablaban de posibles conexiones políticas o de relaciones ocultas dentro del círculo social de la actriz. Aunque las autoridades investigaron el caso durante un tiempo, nunca se presentaron cargos formales contra Ana Luisa Peluffo ni contra ninguno de los presentes en la reunión. Aún así, el daño a su imagen pública ya estaba hecho. Durante meses, su nombre apareció asociado al misterio y al escándalo en revistas y periódicos sensacionalistas, lo que afectó su reputación dentro de la industria del entretenimiento. Para una actriz que ya era considerada provocadora por desafiar las normas conservadoras del cine mexicano, aquel episodio añadió una capa de controversia que la acompañaría durante años. Con el paso del tiempo el caso quedó sin una conclusión definitiva, convirtiéndose en una de esas historias ambiguas que sobreviven en la memoria del espectáculo mexicano. Aunque Peluffo continuó trabajando y logró reconstruir su carrera, aquel suceso permaneció como uno de los momentos más difíciles y comentados de su vida, un episodio donde la fama, el misterio y la tragedia se mezclaron de una manera que nunca terminó de aclararse por completo. En los últimos años de su vida, Ana Luisa Peluffo vivió una etapa marcada por la reflexión, la madurez artística y una mirada serena hacia todo lo que había experimentado a lo largo de su extensa carrera. Después de haber atravesado décadas de fama, polémicas y transformaciones dentro de la industria del entretenimiento, la actriz logró algo que muy pocas figuras del cine clásico consiguieron: mantenerse vigente ante nuevas generaciones. Con el paso del tiempo reconstruyó su presencia en el medio participando en producciones televisivas que alcanzaron enorme popularidad en América Latina, especialmente en telenovelas como El privilegio de amar y Lazos de amor. Proyectos que permitieron que jóvenes espectadores descubrieran a una actriz que ya era considerada una leyenda por el público más adulto. Su aparición en estas producciones no solo fue un gesto de continuidad profesional, sino también una demostración de su capacidad para adaptarse a los cambios del entretenimiento, algo que muchos colegas de su generación no lograron hacer. A diferencia de otras estrellas de la época dorada del cine mexicano que con el tiempo se alejaron de los reflectores o quedaron relegadas al recuerdo, Peluffo decidió seguir trabajando, explorando nuevos formatos y manteniendo una conexión viva con el público.
Esa decisión reflejaba su profunda pasión por la actuación, pero también su convicción de que el arte no tiene edad cuando existe verdadero compromiso con el oficio. Críticos e historiadores del cine comenzaron a describirla como una intérprete audaz, experimental y adelantada a su tiempo, especialmente porque desde los años 50 había desafiado normas sociales muy rígidas dentro del cine latinoamericano. Su disposición para asumir papeles arriesgados y para romper ciertos tabúes culturales hizo que muchos la consideraran una figura pionera en la transformación de la representación femenina en la pantalla. En entrevistas concedidas durante su vejez, Peluffo hablaba de su pasado con una mezcla de orgullo, sinceridad y cierta calma que solo llega después de haber vivido intensamente. Reconocía que algunas de sus decisiones habían provocado controversia y críticas, pero también explicaba que nunca se arrepintió de haber elegido vivir con libertad. Para ella, la mayor tragedia de una vida artística habría sido someterse al miedo o a la censura social. Con frecuencia decía que el verdadero valor de un artista está en su autenticidad, incluso cuando esa autenticidad incomoda a otros. Ese pensamiento resumía perfectamente su carácter fuerte y su personalidad independiente, rasgos que la acompañaron desde sus primeros años en el cine hasta el final de su vida. Con el tiempo, esa misma firmeza que en su juventud provocó escándalo terminó convirtiéndose en uno de los elementos más admirados de su legado. Así, más que una simple actriz, Ana Luisa Peluffo pasó a ser recordada como un símbolo de valentía artística y de libertad personal dentro de la historia del cine mexicano, una mujer que se negó a encajar en los moldes tradicionales y que, gracias a esa decisión, logró dejar una huella única en la cultura cinematográfica de su país. La muerte de Ana Luisa Peluffo marcó el final de una de las trayectorias más largas y singulares del cine mexicano. La actriz falleció el 4 de marzo de 2026, a los 96 años, en su rancho ubicado en Tepatitlán de Morelos, un lugar donde había decidido pasar los últimos años de su vida lejos del ruido del espectáculo y de la presión mediática que durante décadas acompañó su carrera. Según el comunicado difundido por su familia, la actriz murió de manera tranquila, rodeada de sus seres queridos y en un ambiente de serenidad. En sus últimos años había adoptado un estilo de vida mucho más reservado, pasando gran parte del tiempo junto a su hijo y algunos familiares cercanos, dedicándose a actividades simples, disfrutando de la naturaleza de su propiedad y recordando con nostalgia los años intensos de su carrera artística. Aunque las causas exactas de su fallecimiento no fueron reveladas públicamente, se sabía que desde hacía algún tiempo recibía atención médica y cuidados especializados en su propia residencia, algo común considerando su avanzada edad. Su familia siempre procuró mantener su estado de salud en privacidad, respetando el deseo de la actriz de no convertir sus últimos momentos en un espectáculo público. Tras conocerse la noticia de su muerte, diferentes figuras del cine, la televisión y la cultura mexicana expresaron su pesar y recordaron la enorme huella que dejó en la industria del entretenimiento. Su despedida se llevó a cabo mediante una ceremonia íntima y privada, tal como ella misma había solicitado antes de morir. No hubo grandes homenajes mediáticos ni funerales multitudinarios, ya que Peluffo siempre expresó que prefería una despedida sencilla, rodeada únicamente por quienes realmente formaban parte de su vida personal. Con su partida, muchos especialistas del cine consideraron que se cerraba simbólicamente una etapa histórica, ya que ella era una de las últimas actrices vivas que habían trabajado en los años cercanos a la llamada época de oro del cine mexicano. Su carrera, que se extendió por más de 7 décadas, fue testigo de enormes transformaciones en el entretenimiento, desde el cine clásico en blanco y negro hasta las telenovelas modernas que alcanzaron audiencias internacionales. Pero más allá de su filmografía y de los cientos de proyectos en los que participó, el legado de Ana Luisa Peluffo quedó ligado también a su personalidad fuerte, a su carácter independiente y a la manera en que desafió normas sociales en una época particularmente conservadora. Fue una mujer que enfrentó críticas, escándalos y momentos difíciles, pero que nunca abandonó su identidad ni su forma de ver la vida. Por eso, para muchos admiradores y críticos, su muerte no solo representó la pérdida de una actriz talentosa, sino también el adiós a una generación de artistas que transformaron el cine mexicano y dejaron una marca profunda en la cultura popular de todo un país. La muerte de Ana Luisa Peluffo no solo marcó el final de una vida larga, sino también el cierre de una historia llena de luces, sombras y momentos que desafiaron a toda una época. Desde sus inicios en el cine hasta los escándalos que sacudieron su reputación, Peluffo vivió como pocas figuras del espectáculo, sin miedo a romper reglas, enfrentando críticas y pagando el precio de ser una mujer adelantada a su tiempo. Su partida el 4 de marzo de 2026 en Tepatitlán de Morelos dejó muchas preguntas en el aire, recuerdos intensos y una huella profunda en la historia del entretenimiento mexicano. Para algunos, fue una actriz valiente que cambió los límites del cine,
Para otros, una figura rodeada de controversias que nunca dejaron de perseguirla. Pero lo cierto es que su vida refleja perfectamente el espíritu de una generación que transformó la industria durante la época de oro del cine mexicano y abrió el camino para nuevas formas de expresión artística. Hoy, su nombre sigue provocando curiosidad, debate y admiración. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Ana Luisa Pelufo fue una víctima de los escándalos de su tiempo o una mujer que simplemente decidió vivir bajo sus propias reglas? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más y no olvides suscribirte al canal para descubrir otras historias reales que aún esconden secretos sorprendentes.